¿Cómo están, queridos aprendices? Bienvenidos a Shots la serie. Así como te digo, Shots la series. Te voy a enseñar a preparar los mejores shots para que deslumbres a todos tus amigos, a tu familia, a tus invitados, hasta tu ex te va a llamar cuando tú le muestres estos shots. Ahora lo tienes que publicar y etiquetarme en Instagram, por supuesto, para que tu ex lo vea. Si estás listo, mi gente, let's go. Lo primero, antes de enseñarte a hacer shots, es mostrarte, por supuesto, los diferentes tipos de shots que tenemos en el mercado. Fíjate, tenemos este shot que es como uno de los más clásicos, biselado. Después tenemos este de calavera, que mira que es una locura, es una belleza. Después tenemos esto que parece como una especie de pecerita. Este que es como el más clásico, chupito así, tipo mexicano de tequila. Y este que sería un shot doble. Entonces, lo primero que te quiero contar es que tú tienes la posibilidad de elegir un determinado shot, bien sea tu objetivo, ¿ok? Eso es lo primero. Una vez que elijas el shot, también la idea de esta serie es que tú puedas empezar a hacer shots que sean ricos. Porque les quiero preguntar a ustedes que están en su casa, cada vez que ustedes van a hacer o ustedes piensan en shots, no piensen en que va a ser muy fuerte, no piensen en dolor de cabeza, no piensen en ganas de vomitar, es horrible. Entonces la idea de esta serie es que ustedes aprendan a hacer shots que estén ricos y que sean sabrosos de disfrutar, no que solamente sean bebidas alcohólicas. Esa es la idea de esta serie. Así que vamos al primer shot, que vas a ver que va a estar buenísimo. Cóctel número 1. Yo sé que te había dicho que teóricamente iban a estar ricos los cócteles. Sí. Ahora, con este nombre no quiero que te alarmes. El primer cóctel que vamos a hacer se llama derrame cerebral. Sí, ya sé, tiene un nombre bastante fuerte. Pero bueno, de esta manera fue que se popularizó este cóctel. Como ustedes saben, los cócteles mientras más raros suenen, orgasmo, sexo de beach, mientras más así intensos suenan, más a la gente se le queda en la cabeza. Así que obviamente no le vas a decir a la gente, ¿quieres tener un derrame cerebral? No, si quieres probar el derrame cerebral. ¿Qué tiene este cóctel? A pesar de que tiene un nombre horrible, los ingredientes es muy rico. Fíjate, primero tienes licor de durazno, licor de melocotón. Tiene Baileys, granadina y curazao azul. Si te fijas en los ingredientes, es un cóctel bastante dulce, bastante agradable, que además es muy llamativo a la vista. Así que vamos a hacerlo. ¿Qué vas a hacer? Esto acá no vas a necesitar ningún tipo de jigger, esto tú lo vas a hacer directo. ¿Qué vas a hacer? Vas a llenar la mitad de licor de durazno. Luego, con una cuchara, vas a agarrar el Baileys y vas a hacer la técnica del puente que ya te enseñé en el video pasado. Y lo vas a servir así con cuidadito. Fíjate cómo cae, que parece una leche condensada. Sí, muy bien. Ahí va. Y vas a servir más o menos como una onza. Un promedio como una onza. Luego vas a añadir la granadina, que vas a tratar de hacerlo igual, así como que caiga. Y le tiras un poquito en el centro también, así como para que empiece a hacer como ese cerebro. Fíjate que ya se empieza a ver como ese cerebro raro. Y después tiramos el azul de curazao, que lo que vamos a hacer es tratar de tirarlos como corgotica. Así, perfecto. Y ahí, bueno, perfecto. Como que en esa mezcla increíble. Fíjate que se logran ver básicamente todas las capas y parece como un cerebro. Si tú quisieras que se viese un poquito más feo, lo que haces es metes la cuchara y levantas así. Fíjate. Asqueroso. Gente, derrame cerebral para ustedes. Ahora te invito a que lo prepares en tu casa y me etiquetes. Cóctel número 2, vamos a hacer un medusa, sí, así como ¿saben lo que es la medusa, no? Tipo las culebras, ¿no? Vamos a hacer un medusa, así que si están listos, les vamos a entrarle. Para hacer el medusa es muy sencillo, vas a utilizar un licor de naranja y vas a utilizar vodka. Realmente este cóctel es muy sencillo, pero es bastante rico, es llamativo, se ve bien. La idea que yo te recomiendo es que tengas siempre un blue curazao frío y de igual manera un vodka. Si tú tienes este cóctel en la carta o si lo vas a hacer, trata de que esté bien frío. Acá no lo tengo frío porque realmente no me lo voy a tomar solo para mostrarte, pero trata de tenerlo frío porque es mucho más agradable. ¿Qué vas a hacer? Simplemente vas a agarrar y vas a servir un shot de blue curazao.
Entonces servimos el vodka, tratamos de que caiga lo más despacio posible. Y acá, ustedes dependiendo del cliente, por supuesto, ustedes pueden decidir si lo flamean o no. Si lo flamean, lo que haces es le colocas así un soplete directo hasta que prenda. Vas a tener que girarlo. Bueno, ahí ya prendió igual. Este cóctel es una excelente manera de abrir una noche y no matar al cliente, porque muchas veces es como que entonces la gente dice tequila, vómito, me va a ir mal. No, entonces tú le dices, ¿quieres tomarte un shot rico, algo cítrico, dulce, sabroso, pero que tenga alcohol? Este es un excelente. Vamos a hacer el famoso Laguna Azul. Este es un cóctel que se popularizó muchísimo, pero o sea, terrible la cantidad de gente que estaba pidiéndome este cóctel. Yo lo quise hacer en versión shots y lo quise hacer en una pequeña pecera. ¿Por qué? Porque estas peceras, hay un local en mi país, Venezuela, se llama Samoa, que básicamente hace cócteles tropicales, y como que el cóctel principal era el famoso Coco Loco. Entonces yo lo que hice fue, para traerte esta versión del Laguna Azul Shots, me inspiré en el Coco Loco. ¿Por qué? Porque servían estas peceras que tú ves acá, que básicamente como esto sería para poner velas y esas cosas, ¿viste? Muy grande. Entonces yo lo que quise fue traerte como que la versión little, la versión chiquita, para que tú deleites a la gente. Así que si estás listo, rico. Vamos a meterle, te voy a contar primero los ingredientes. ¿Por qué te voy a contar los ingredientes? Porque recuerda que esta serie de shots consiste en que tú deleites a tus invitados con ricos shots, no cosas fuertes, no esa no te ganas de vomitar. Entonces, tenemos primero un licor de coco, luego tenemos licor de naranja, que el naranja y el coco van, pero increíble. Es más, van como piña. De hecho, si tú a este cóctel le pones jugo de naranja con hielo, es una bomba. Esta misma versión, shots, le pones jugo de naranja y jugo de piña y es increíble. Bueno, licor de coco, licor de naranja y vodka. El vodka lo que viene es agregarle la parte de fuerza alcohólica fuerte, ¿no? Porque obviamente un shot no quieres algo que sea liviano, tú quieres algo que esté potente. Así que vamos a servirlo. Primero agregamos directamente el licor de coco. Ahí va, un tercio aproximadamente. El licor de naranja. Listo, el vodka. Y listo, fíjate que parece como una laguna así azul. La idea con las cantidades es que sirvas un tercio de cada bebida. Licor de coco, blue curazao y vodka. Lo más interesante de Laguna Azul es cómo lo vas a tomar. Este es un cóctel ideal para que lo tomen o una pareja o un par de amigas o un par de amigos. La idea es la manera en que se toma. Tú le vas a colocar 2 sorbetes así, cruzados, de esta manera, y se lo vas a sacar al cliente. Lo tienen que tomar al mismo momento. Entonces anímate, quiero que si tienes pareja o no, si te animas en tu casa a hacerlo, Laguna Azul, lo tomen y me etiquetas en Instagram. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo video. ¡Pa!